Saludos cordiales, soy el representante del grupo conformado por Jenny Tierra, Cristian Esparza, Renato Pazmiño, Jean-Pierre Zambrano y mi persona. En esta ocasión les voy a mostrar el trabajo realizado en la Cátedra de Elementos Finitos de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la SPOCH. Se nos ha pedido que desarrollemos un algoritmo que permita resolver problemas de tensión plana. Entonces vamos a proceder a correr para explicarles la interfaz. Corremos el algoritmo, se empieza a cargar y se carga nuestra interfaz. Está diseñada para realizar el estudio con cualquier nube de puntos que nosotros queramos, es decir, la geometría no está limitada, podemos ingresar la geometría que nosotros deseamos, pero también conlleva tres geometrías predispuestas o incorporadas para algunos estudios que son necesarios. Por ejemplo, tenemos la geometría de tipo 1, que es la que se muestra en pantalla, geometría de tipo 2, y finalmente la geometría de tipo 3. Y como se puede apreciar, son concentradores de esfuerzos muy usuales en el estudio dentro de la ingeniería mecánica. El momento que nosotros seleccionamos un tipo de geometría, nos va a permitir tipear las longitudes predispuestas para generar dicha geometría. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a ingresar una placa que tenga 15 centímetros de L1, 15 centímetros de L2 y vamos a ponerle unos 4 centímetros de radio. Si por algún motivo se ingresa mal un valor numérico, por ejemplo aquí un valor de 0 o un valor negativo de menos 5, están hechos los controles para que el algoritmo no falle, simplemente nos muestra un mensaje de error y se nos permita volver a ingresar de nuevo los valores dimensionales. Entonces, si lo ingresamos mal, presionamos la tecla borrar y podremos volver a ingresar los datos. Seleccionamos la geometría tipo 2 y vamos a tipear otra vez los 15 centímetros y de radio vamos a ponerle que sea 4 centímetros. Al ingresar los datos se genera un bosquejo 2D con la geometría que nosotros hemos planteado y en este momento internamente ya se ha creado una nube de puntos que nos permitirá mallarlo. Ahora, es importante que primero se pongan las propiedades mecánicas debido a que dentro del algoritmo es necesario estas características para crear la matriz de rigidez. Entonces vamos a ubicar un módulo de ion de 200 megapascales, un espesor de 4 centímetros, un radio de Poisson de 0.27 y un esfuerzo permisible que va a servir para sacar el factor de seguridad, vamos a ponerle de 80 megapascales. De igual manera, si nosotros ingresamos aquí mal un valor, nos va a generar un mensaje de error y nos va a permitir llenarlo nuevamente. Ingresamos los datos. El dato de refinamiento nos va a permitir obtener una malla más fina dependiendo de la geometría. Aquí es importante que si se tienen geometrías con bordes circulares se utilice un refinamiento de 0.1 para no forzar a nuestra máquina y que podamos resolver cualquier problema. Entonces ingresamos el dato de refinamiento y podríamos generar la malla. Al generar la malla se nos despliega un selector de puntos que nos va a permitir ingresar la nube de puntos que se ha creado recientemente. Como podemos observar ahora, hace 2 minutos fue creada esta nube de puntos. Entonces seleccionamos los puntos y la abrimos. Dependiendo de la capacidad de nuestro computador, se va a demorar más o se va a demorar menos. Entonces, cuando ya tiene calculado todos los valores geométricos, se empieza a dibujar la geometría como se muestra en pantalla. El algoritmo es completamente numérico, utiliza ciclos para generar los gráficos y del mismo modo utiliza matrices para el procedimiento de elementos finitos. Se va a demorar dependiendo de las características de la computadora, como ya lo mencioné, y también de la complejidad de la geometría. Cuando tenemos una geometría más sencilla, el proceso es mucho más rápido. Aprovecho hasta que se malle para explicarles el siguiente apartado, el cual es una lista de nodos que se genera a partir de los datos de geometría que se están dibujando en este momento. Y con estos nodos se nos va a permitir generar empotramientos, restricciones y fuerzas. Como podemos apreciar, están bloqueados para que el procedimiento sea de manera sistemática, es decir, mientras no se activen los botones necesarios, no se van a mostrar o no va a permitir que el usuario ingrese valores. De ese modo tenemos un control en la manera en la que se resuelve, es decir, controlando que sea sistemático. Entonces ubicamos el botón mostrar
nos va a dar una lista con todos los nodos que se han formado. En este caso se han formado 211 nodos y con su respectiva coordenada X y Y. Ahora, para proceder a poner las condiciones de contorno, como pueden ser empotramientos, restricciones o fuerzas, el algoritmo está diseñado para ubicar dos empotramientos como máximo, debido a que los problemas de este tipo en dos dimensiones, como máximo vamos a tener dos empotramientos. La cuestión sería reubicar nuestra geometría para que nos cuadre a las condiciones que nosotros queremos ubicar. Entonces se ha procurado que la numeración de los nodos y la generación de los mismos sea de manera ascendente, es decir, va a empezar desde este nodo y va a subir hasta llegar al último. De modo que si queremos ubicar un empotramiento en esta esquina, deberemos ubicar el último nodo que tenga 0 en su coordenada X, como lo podemos apreciar aquí, es el nodo número 11. Entonces ingresamos el nodo inicial 1 y el nodo final 11. Y cargamos el empotramiento 1, que sería el empotramiento al lado izquierdo. Del mismo modo podemos aplicar restricciones nodales en desplazamientos en X o en Y. De este modo aquí nos dará la pregunta de qué tipo de restricción queremos poner. En este caso vamos a ocupar de tipo 1 para una restricción en X y de tipo 2 para una restricción en Y. En este caso ubicamos el nodo en esta esquina. Como podemos apreciar, es fácil identificar los nodos debido a la forma de la generación de los algoritmos. Como le expliqué, es de manera ascendente, entonces si queremos este nodo de aquí, debemos dirigirnos al final y ubicar la primera coordenada que tenga 0.15 en X, que sería el nodo 201. Entonces ubicamos el nodo 201 y le vamos a decir que tenga una restricción de tipo 2. Con esto le estamos diciendo que este nodo está restringido en su desplazamiento en Y. Añadimos esta restricción y pulsamos el botón actualizar para que se nos habilite el apartado de fuerzas. Cuando queramos ingresar fuerzas, igual podemos ingresar tantas fuerzas como nosotros querramos con el botón añadir, y una vez que estén listas podremos actualizarlas. Entonces, por motivos de explicación rápida, vamos a añadir una fuerza en el último nodo, que es en el nodo 211. El tipo de igual manera sigue la metodología 1 o 2, 1 para restricción, para el sentido X y 2 para el sentido Y. Si por ejemplo aquí pusiéramos un valor de 5 y vamos a ponerle un valor de menos 10.000, al momento de añadir nos va a salir que la entrada no es válida y nos va a pedir que ingresemos los valores exactos. Entonces el nodo 211 vamos a poner de tipo 2, el nodo 211 con un valor de menos 5.000 newtons. Añadimos esa fuerza y podemos actualizar. Ahora, en este momento se nos habilita el botón calcular que va a realizar todo el procedimiento. Calculamos, se demora un poco hasta obtener los resultados y se obtiene un mapeo de colores con los valores de deformación total en su respectiva escala y el valor de deformación máxima, que es lo importante para este análisis, con el nodo en el cual se produce esta deformación. También tenemos la manera de respuesta, la deformación direccional en X, en Y, el esfuerzo equivalente de von Mises, del mismo modo el esfuerzo direccional en esas dos direcciones, valga la redundancia, y el factor de seguridad. Entonces les voy a ir mostrando de uno en uno cómo se va obteniendo el mapeo de colores. Valga aclarar que el código no utiliza para nada la base que ya estaba creada dentro de MATLAB, es decir, todo el procedimiento se lo realiza de manera manual. Después de que les muestre todos los resultados, voy a proceder a explicarles rápidamente el código para que se pueda apreciar. Entonces aquí se muestra el factor de seguridad, el mínimo, en este caso su ubicación, y también el momento que nosotros ubicamos el esfuerzo equivalente de von Mises, nos da los nodos que tienen ese esfuerzo debido a que está calculando en un elemento. Entonces nos dice que el elemento con el esfuerzo más alto, que es el de este valor, se encuentra con los nodos con esta numeración y estas coordenadas. Entonces del mismo modo podemos ubicar la geometría que nosotros querramos, añadirle las restricciones que nosotros querramos y también del mismo modo tantas fuerzas como sea necesario. Pasando a la explicación del código, rápidamente voy a cerrar estas ventanas para mostrarles. A partir de la línea 592, todo esto de aquí es respectivo al GIF. Entonces en la línea 592, que se encuentra acá abajo, es donde que nosotros estamos realizando el ensamble de la matriz de rigidez. Como se puede apreciar,
todo es manual, no se está utilizando el módulo de elementos finitos de MATLAB. Aquí es la parte en la que se utiliza el algoritmo para la generación de la malla. Se almacenan los datos geométricos en la variable t y posteriormente se ensambla la matriz de rigidez. Se calcula el área de cada elemento, las funciones de desplazamiento, se obtienen las matrices que sirven para la interacción con el usuario y del mismo modo se genera la matriz de rigidez. Como podemos ver, se la realiza a través de un ciclo de que se va ensamblando posición por posición el valor numérico que le corresponde. En la parte posterior, a partir de la línea 609, es donde podemos observar el ensamble de la matriz de rigidez. Del mismo modo, en la línea 777, por aquí, es donde se aplican las condiciones de contorno, es decir, los empotramientos. Para esto se hacen algunas filas con restricción, se las hace ceros y posteriormente a lo que nosotros pulsamos actualizar las restricciones, se eliminan esas filas quedándose con la matriz que sí es inversible. La parte que nos interesa estaría en la línea 1438. Bajamos un poco el código hasta ubicar el valor numérico de 1438. Por aquí es donde se están ubicando las fuerzas, se crean la respectiva matriz de fuerza y se le hace las ubicaciones que sean necesarias. En la línea 1561, me parece que está por aquí, es donde se calculan los esfuerzos a través de matrices. Como ya se puede apreciar, se han obtenido los desplazamientos, que en este caso sería la matriz U, que está calculada aquí, las deformaciones, y a partir de las deformaciones se calculan los esfuerzos. Posteriormente a eso se obtienen los valores de los esfuerzos máximos que se grafican en la interfaz, y para el ploteo del gráfico mapeado, lo que se hace es generar matrices con los datos de la malla, primeramente, después con los datos numéricos de cada nodo y los valores que queremos plotear. Entonces todo esto se le realiza a través de las variables P, E y T. Como se puede apreciar, todo se obtiene a partir de los datos que se han ido registrando a medida que el usuario interactúa con la interfaz, de modo que no se hace uso en ningún momento del módulo de elementos finitos como se mencionó, nada más de la función pdplot, que sirve para dibujar los valores que ya se han calculado como matrices dentro del código. De este modo se obtienen los datos ya sea para la deformación total, ya sea para la deformación direccional o los esfuerzos. Entonces esta es la parte del código que utiliza la función pd, pero no utiliza el módulo de elementos finitos. Eso es en cuanto puedo decirles al trabajo final realizado por nuestro grupo. Muchísimas gracias.